una producción de Troop. ¿Y si les dijera que puedes crear una realidad más allá de lo que consideraste posible? Que el creer que estás solo o sola es una mentira que nos compramos de esta realidad. Que eres un regalo para el mundo por ser tú y que para que algo llegue a tu vida lo único que requieres es estar dispuesto a pedirlo y elegir recibirlo. Soy Jaro Escárcega, especialista en transformación energética y una facilitadora de conciencia. Bienvenidos a Universo Sorpréndeme. Bienvenidos a esta quinta temporada. No lo puedo creer que ya estemos en la quinta temporada. Les quiero platicar que esta temporada va a ser muy personal. O sea, bueno, todo es muy personal, ¿verdad? Pero como que me sentí como los cantantes que tienen un duelo amoroso y hacen un disco de ese duelo amoroso. Bueno, para mí esto está haciendo esta temporada de Universo Sorpréndeme. Así que gracias por estar aquí. Este episodio se llama Tú eres la varita, de varita mágica, tú eres la herramienta, porque creo que muchas veces tenemos más confianza en las herramientas y cedemos nuestro poder a las herramientas que a nosotros, cualquier tipo de herramienta. Y les quiero platicar de dónde surge esto. Hace como 2 meses se me acumularon muchísimas cosas. Yo le dije al universo, yo estoy lista para ir al siguiente nivel, estoy lista para crecer en todos los sentidos, así que no me importa. Yo recuerdo que dije estas palabras: no me importa qué tan incómoda tenga que estar. Así que yo cuando dije eso fue como una profecía, porque al mes sucedieron muchas cosas que yo no tenía idea. Para mí, estas cosas que sucedieron fueron pues un cúmulo, ¿no?, de lecciones del pasado que yo tomé inconscientemente, o al final no era tan consciente en ese momento. Y bueno, al final salió todo lo que ya se tenía que ir. Para mí fue como, ok, ¿quieres ir al siguiente nivel? Ok, pero entonces arregla esto y esto. Y en una de esas cosas me di cuenta que llevaba muchísimos años cediéndole mi poder a otras personas, a otras situaciones, y eso se veía reflejado en muchas formas en mi vida, y les quiero explicar más. Fue algo que estuvo surgiendo y que había ido cambiando, pero esto fue como ya, o sea, ahora sí ya cámbialo, si no, olvídalo, no vas a ir al siguiente nivel y se va a venir algo que entonces sí, pues no va a estar tan padre, así que de una vez, ¿no? Y yo recuerdo que en mi negocio, por ejemplo, también me pasaba con mis relaciones, como que siempre cuando, por ejemplo, contrataba a alguien y veía a alguien que tenía talento y capacidad, como que decía, ay, sí, wow, vamos a crecer. Y llegaba un punto, obviamente también atraía a este tipo de personas, a estos perfiles, no sé, malagradecidos, lo que sea. Y bueno, al final estas personas, igual y consciente o inconscientemente, me terminaban controlando y yo sentía que dependía de ellas, o sea que yo no podía vivir sin ellas en mi negocio o en mi vida. Y eso fue algo que, claro, que yo tenía esa energía adentro, ¿no? Y lo que tenía adentro era que genuinamente, siempre hablo aquí de reconocerme y de reconocerse. Creo que son niveles, y creo que lo que yo descubrí es que muchas veces lo haces una vez y se te olvida hacerlo. Es como si se te olvida lavarte los dientes y solo te los lavas una vez y ya crees que por eso ya los vas a tener limpios y de todos modos sigues viviendo tu vida. Es lo mismo con esto que sucedía. Y bueno, el caso es que me di cuenta en este periodo. Además, yo tenía burnout, estaba grabando justo finales de la 4ª temporada y tengo que confesar que yo estaba aquí en la cabina y yo decía, ¿qué estoy diciendo? O sea, me estaba costando tanto trabajo que si estoy diciendo pura idiotez. Claro, estaba cansada porque no solamente sucedieron estas cosas, sino es esto donde no es como que solo te dediques a cómo solucionar cosas, sino yo tenía que seguir pues trabajando y creando, o sea, porque tu vida pues sigues avanzando, ¿no? Entonces las responsabilidades y todo, o sea, se me acumuló todo y yo tenía un burnout bárbaro. Por eso justo grabé lo de burnout. Y cuando te da burnout tienes estos pensamientos
de ya, o sea, yo pensaba, no, ya no, o sea, ya no me voy a dedicar a esto, o sea, igual y no tengo nada que hacer aquí. Claro, también estaba pasando una prueba muy grande que me ha llevado meses cambiarlo. Igual y después les platico qué es, pero ahorita no quiero hablar de eso porque todavía sigo como no, o sea, como en ese proceso personal. Ya cuando lo y sobrecree, iba a decir transite, más bien sobrecree, ya igual y les platicaré. Eran varias cosas al mismo tiempo. Y bueno, yo tenía herramientas de primer nivel. Yo tenía todo tipo de herramientas, tenía a la mano todo tipo de facilitadores, todo. Tenía las herramientas para cambiar cualquier cosa. Entonces yo estuve como constantemente yendo y haciendo herramientas. Yo así hice todo, o sea, en un día tenía 7 cosas que hacer. Yo estaba como muy desesperada de cambiar esta situación, estas situaciones y de sentirme bien y de regresar a mí y hacer esto. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que ninguna de las herramientas o las personas, o sea, sí me sentía bien y sí, claro que avanzaba el momento, ciertas cosas, pero después me volvía a sentir mal y eso nunca me había pasado. Y eso fue lo que a mí como que me sacó de onda. Dije, ¿qué es esto? No entiendo por qué me sigo sintiendo mal. Sí, claro, antes yo hacía esto, antes yo iba y hacía esta pregunta, antes yo iba y movía esto. No significa, les quiero explicar y hacer hincapié, que no sirvieran, sino que en ese momento yo requería hacer otra cosa. Y me di cuenta que lo que yo requería aprender de esa situación y recibir era que ya no podía hacer a las herramientas más valiosas que a mí y creer que lo que yo había creado y he creado es por eso, en lugar de reconocer que yo lo he elegido, porque hay gente que tiene las mismas herramientas y su vida no funciona. Entonces lo que les quiero decir es, les quiero decir varias cosas. Uno, las herramientas son maravillosas y ahora la forma en la que las uso es desde un lugar distinto. Es desde este lugar de yo saber que soy la herramienta, la varita mágica y que igual y eso me va a complementar, pero no ceder mi poder. ¿Me entienden lo que les quiero decir? O sea, y esto va para todos, o sea, si haces meditación o si rezas, lo que tú hagas, como que creemos que, ok, si hago esto, que sí, claro que eso puede funcionar y mover la energía, claro, a mí siempre me funcionaba. Y cuando yo llego y me topo con estas situaciones graves y yo tengo todo para cambiarlo y yo seguía como que sin poderlo cambiar. Otra cosa que aprendí de esto es que hay cosas que tienen su tiempo divino en el universo, es decir, se van a cambiar cuando se tengan que cambiar y yo cada vez más me queda claro esto y se los he dicho. Es como el ejemplo que les digo del pan. Si yo meto un pan al horno, aunque yo le ponga todos los grados centígrados y lo ponga ardiendo, el pan no va a estar en 10 minutos. Igual el pan se tarda 2 horas y te tienes que esperar. Y para mí eso fue lo más valioso. Es como que sí están estas herramientas, sí funcionan y bendito Dios que las tenía en ese momento, porque después como que fue reconocer esas tomas de conciencia y después fue como ya otra vez, pero de una forma distinta regresé a usar herramientas. Y fue esa toma de conciencia de sí está esto, pero hay cosas en las que requieres tener paciencia, en las que tienen su tiempo divino, en las que no puedes controlar, en las que tienes que rendirte y relajarte, punto, y no te va a pasar nada. El tema es cuando la mente empieza de no, es que si no cambio esto, o qué voy a hacer, ahorita me urge. Eso es mentira, eso es el ego, eso es el juicio que te has comprado de esta realidad, porque tu ser siempre está a salvo. Pero claro, nuestra mente y nuestras experiencias del pasado te hacen como creer otra cosa. Y también me di cuenta que no solamente necesitaba herramientas. He hablado últimamente en mi Instagram de cómo regulé mi sistema nervioso, que eso se los voy a dejar en otro capítulo porque es muy interesante. Y me di cuenta que durante este tiempo yo les voy a platicar porque yo hacía todo, o sea, Kundalini, respiraciones, barras, todo. Pero me di cuenta, está muy interesante, que yo ya había hecho tantas herramientas que ya
era, o sea, no quiero decir contraproducente, pero por ejemplo, hacía herramientas y yo me mareaba, o sea, yo meditaba y me mareaba. Entonces era que estaba muy desgastada, mi sistema nervioso estaba colapsado, tenía burnout y no estaba dispuesta a esperar. Hasta que fue esto donde dije, ya, no necesito, o sea, ahorita no puedo usar siquiera ninguna herramienta. Y dejé, o sea, esto es algo que yo nunca había hecho. Dejé 2 semanas, no es cierto, como un mes, de usar herramientas en general. Dejé de escuchar clases. Dejé de leer, no, ni siquiera podía leer, o sea, leía, no entendía nada. De verdad, mi cerebro y mi sistema nervioso, todo estaba muy tenso, colapsado. Y fue increíble que yo no podía hacer nada. No estamos acostumbrados a no hacer nada. Acuérdense que estamos acostumbrados a estar haciendo. Estar presente sin la computadora, sin la clase, sin estarte distrayendo, sin la música. Yo ni siquiera podía escuchar música. Se los juro que yo escuchaba música y me empezaba a dar asco. O sea, como que no podía escuchar ruido. Estaba demasiado sensible. Yo nunca había vivido algo así. Y bueno, me dediqué a restaurar mi sistema nervioso de cosas básicas. Tomando baños de sol, con mis baños de agua helada. Cosas básicas. O sea, respirar me ayudó mucho y por eso ahorita le tengo mucho cariño a la respiración. Estoy asombrada con la respiración. Y yo recuerdo que tenía que regresar a Ciudad de México a dar un fundamento grande. Y yo recuerdo que antes de dar mis clases, tomaba clases para dar mis clases. O sea, escuchaba clases para... Y en ese momento fue como, llevas no sé cuántas clases de verdad, pero yo creo que como 300 clases. Ya no tienes que, o sea, yo me dije a mí misma, ya no tienes que escuchar nada. Vas a ir a dar esa clase con lo que sabes y con lo que eres. Y bueno, esa clase ya le he dado, pero de todos modos cada vez que la haces es diferente. Yo me paro en el escenario y fue la primera vez que genuinamente confié en mí más allá, hasta me dan ganas de llorar, más allá que cualquier herramienta. Y dar esa clase y cómo fue increíble. Entonces ahí empecé a caer el 20 de no necesito ya más clases, no necesito ser certificada en 80 cosas diferentes. Y empecé a cambiar mi vida ahí y no saben lo increíble que se ha como desglosado desde ese momento, porque fue este lugar donde ya llevaba como tiempo no reconociéndome, todo lo que les digo, sí, claro, ya estoy en ese camino, pero esto fue como el parteaguas y fue como ya, deja de dudar de ti ahora sí, dentro de ti hay información. Y justo mandé un mensaje en el grupo de Telegram que era el título como ¿quién soy yo sin una certificación? Claro, mis 2 papás, ¿no? Doctores, como que yo crecí con esto de esta realidad de necesitas a alguien que te respalde, una cédula, algo. Y no digo que no lo hagas, o sea, no quiero que mi mensaje se malinterprete. Por ejemplo, si tienes una profesión, médico, contador, o sea, que tienes que estarte actualizando, lo entiendo, pero lo que quiero decir en mi mensaje es que tú ya tienes energía adentro y tienes sabiduría adentro que no hay en esos libros, ni en esas clases, ni nada, que cuando tú llegas y lees esos libros, esas clases y lo abres, junto con tu energía, eso que lees, hace algo único que tiene una potencia que es justo lo que te permite contribuir al mundo. Porque hay 80,000 doctores, ¿no? Y porque hay unos que pueden cambiar la vida a las personas, porque hay unos que no son tan exitosos. Claro, porque es la energía que tú ya tienes, la información con la que tú ya naces, que también es tu experiencia de vida. O sea, la verdad es que cuando yo doy una clase, no solamente, o sea, no es lo que leí o escuché, o sea, yo le agrego cosas a la clase de mi experiencia, de lo que yo he vivido y cómo yo lo entiendo y cómo yo lo veo y de todo lo que leo también, pero ese es algo mío y yo sé que hay gente aquí que me está escuchando que no confían en ustedes mismos y creen que tienen que hacer algo para que algo funcione, y lo que yo aprendí es lo siguiente y es a lo que quiero llegar.
Claro que las herramientas son mágicas y son maravillosas y hay técnicas increíbles, pero no son las herramientas, son las personas que hacemos las herramientas, la energía de lo que somos. Porque por eso hay 80,000 herramientas que hay gente que le entiende unas y otras que no les entiendes, o porque a veces le entiendes a alguien algo que te explica y no se lo entiendes a otra persona, lo mismo que te está diciendo. Es porque esa persona tiene una energía dentro que ya tiene, que ya es, que ya sabe, que mezclado con ese conocimiento es lo que tiene el impacto que viene a crear en el mundo. Y lo que te quiero decir es que tú ya eres, o sea, tú ya sabes. No quiero decir porque yo amo estudiar esto, no es como que ya no voy a... Me encanta estudiar, me encanta, pero yo lo estaba haciendo desde un lugar de carencia y de escasez y no me había dado cuenta, porque claro, sí lo disfruto, pero a la vez me di cuenta que le daba todo mi poder a eso, y entonces si no funciona esta herramienta, voy a hacer esta herramienta, y yo no estaba reconociendo que la que estaba creando mi realidad era yo, porque hay gente con las mismas herramientas que sinceramente siguen eligiendo lo mismo. ¿Por qué? No lo sé. O sea, y esto no es crítica, no es juicio, porque yo también he estado en el mismo lugar donde tengo igual y las herramientas y no se cambia. Pero esta vez fue diferente y para mí la toma de conciencia fue esa. Uno, hay cosas que llevan su tiempo divino. Por más que yo le mete el acelerador al coche, igual y, o sea, voy a llegar cuando tenga que llegar y cuando pueda llegar y cuando sepa llegar, porque no hay atajos. Las herramientas te facilitan, sí, pero eso no es todo. Tú eres todo. Tú eres tu propia fuente. Tú eres el regalo. Eso es lo que quiero decir. Es como si yo quiero poner un cuadro en la pared. Sí, necesito un martillo, ¿ok? Agarro un martillo. El martillo me va a permitir poner el clavo, porque puedo poner igual el clavo con un zapato o con mi mano, que me voy a lastimar, pero agarro el martillo, perdón, y con ese voy a martillar y voy a colar. Entonces es como si dijera, es que el martillo me cambió la vida. O sea, sí, el martillo facilitó a eso, a que tú pusieras el cuadro, pero quien lo colgó fuiste tú. ¿Dónde lo colgaste? ¿Cómo lo colgaste? Fuiste tú. Y esto se los quiero decir desde el fondo de mi corazón, que dejen de cederle su poder a otras personas o a otras herramientas o lo que sea. Estoy hablando de todo, o sea, meditación, lo que sea. Hay prácticas increíbles y me encantan y yo las sigo haciendo, pero ahora mi energía es distinta. Ahora yo sé que yo voy a poder. O sea, y estaba viendo el documental de Arnold Schwarzenegger que les estaba diciendo el otro día eso, y yo decía, este hombre que no tiene una sola herramienta, solo es como, yo pienso que voy a poder y lo hago. Y yo decía, wow, ¿cómo pasó de ser un, ¿cómo se dice? Fisicoculturista y ser el mejor fisiculturista? Después dijo, ya me aburrí, voy a ser actor. ¿Y cómo logró ser actor cuando todo su cuerpo de fisiculturismo, no sé si así se diga, perdón si no, era lo que los directores de cine le decían, no, es que estás muy musculoso, no nos sirve? Y llegó a ser uno de los actores más importantes en su época. Y después dijo, ya me aburrí, ya voy a ser ahora político. ¿Y qué hizo? Solo hacerlo y serlo. Y claro, yo decía, wow, este hombre, si pudo sin esto, yo con todo lo que tengo, yo con todas las herramientas y todas las herramientas que todos escuchamos aquí o los que hagan otras cosas, es como, wow, tenemos esto, pero es que nosotros podemos por nosotros mismos. Nosotros podemos por nuestra capacidad de elegir, de accionar, de levantarte temprano, de no rendirte, de seguir y no quitar el dedo del renglón. Eso es lo que hace que todo se potencialice. Y claro que es importante usar herramientas, sí. O sea, yo las sigo usando, pero ya es una energía distinta. Ya lo hago desde un lugar de, ok, necesito un martillo. No. Igual le voy a usar un desatornillador, o que me va a servir, pero no le doy mi poder al martillo, no le doy mi poder al el desatornillador. Y simplemente los uso como elementos de esta realidad y los agradezco. Gracias al martillo, gracias a esto. Pero no vuelvo a poner mi poder en alguien más, en algo más, porque todo esto fue gracias a esto. Y lo que les quiero decir es que tú sabes, tú eres,
Y me costó trabajo, de verdad. O sea, me costó trabajo darme cuenta. Y fue como, ok, entonces yo sé, no me había dado cuenta lo que les estoy diciendo. Por eso es como que cada vez eres más consciente. No me había dado cuenta que yo les he dado todo mi poder a esto. Y ahora no saben la libertad que tengo, no saben la seguridad que tengo. Cada vez que voy a dar una clase, yo sé que sé, y claro que a veces la preparo, a veces no, pero yo confío en mí. Y la verdad no confiaba en mí al 100, porque sentía que tenía que estar estudiando para poder entonces sí dar información valiosa. O sea, nunca se me había ocurrido. O sea, por ejemplo, los libros, ¿cómo los escriben? ¿A quién se le ocurre? O sea, obviamente hay cosas que ya están escritas, hechas, descubiertas desde hace años, pero inclusive ¿quién descubrió eso? O sea, inclusive los que descubrieron cosas, o sea, las descubrieron desde su propia conciencia. Nadie les dijo, no existía. El que inventó la luz fue Alva Edison, ¿verdad? No recuerdo. O Einstein. O sea, él ya tenía información dentro y él al experimentar y leer y practicar fue como que descubrió cosas. Lo mismo contigo, es lo que les quiero decir. Es como tú ya sabes, tú ya eres, reconócete. Así que espero les sirva esto que les estoy diciendo y repite después de mí, yo soy la herramienta, yo soy la varita mágica, yo soy magia. Y con eso, cuando dudes de ti, te vuelves a conectar con esto. Y yo sé que la mente es como peligrosa y muchas veces nos vamos a mí a veces todavía me pasa, pero cada vez menos. Así que gracias por ser la varita mágica, gracias por ser la energía. Y por favor, nuevamente, no te pongas debajo de nada ni de nadie. Te mando muchos besos. Gracias por estar aquí. No olviden seguirme en @HaruHealing y a Trup, @TrupAudio. Y qué posibilidades hay afuera para nosotros. Nos vemos pronto. Universo, sorpréndeme. ¿Qué más es posible?